Como preludio a la participación del ingeniero José Israel Cuello, aquí tenemos la palabra correspondiente a este viernes 27 de diciembre del 2024. La palabra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se atrevió a llevarle la contraria a su interlocutor Vladimir Putin e incluso mostró más confianza en el líder ruso que en sus propios servicios de seguridad durante la rueda de prensa conjunta con la que concluyó la primera cumbre propiamente dicha entre los dos dirigentes ayer en Helsinki. No hubo comunicado final ni compromisos claros para el futuro, ni discursos sobre las divergencias, ni análisis o referencia a las causas por las que las relaciones bilaterales se han deteriorado. Los líderes valoraron su cita, que consideran el inicio de un proceso de normalización que está por concretarse. Lanzaron algunas ideas de cooperación, en partes repetidas, y estuvieron de acuerdo en ayudar a Israel a mantener su seguridad. Esto lo dice Pilar Bonet, enviada especial a la cumbre celebrada en la primera quincena de julio de 1918. Pilar Bonet, enviada especial a la cumbre celebrada en la primera quincena de julio de 1918 y reseñada en la página 3 de la edición correspondiente al 17 de julio del mismo año, cuando los dos eran presidentes a la vez de las naciones a su cargo. Bien, 2018. Bien, ingeniero Cuello. Ayer, esto me recuerda algo que estuve viendo ayer, que decían de cómo Putin, jugando con los micrófonos durante una conferencia, ya causaba tanta tensión entre los presentes. ¿Por qué? Porque es una persona impredecible. Entonces, se juntan dos impredecibles, Trump y Putin. Esto fue cuando se encontraron Trump y Putin en el pasado gobierno de Trump. En el pasado gobierno de Trump, del 2018. Ese es el pleito casado que está. O sea, ese encuentro fue reseñado así y está en el periódico El País, en esa edición. Uh-huh. Entonces, ese enfrentamiento hoy, cuando hay 56 guerras vigentes al término del 2024, uh-huh, guerras activas, no guerras armadas. Claro. Porque en guerras armadas está todo el mundo. Uh-huh. De manera que en manos de ellos encomiendo mi espíritu. Dios mío. Ingeniero, pero no. Doctor Jacín, ¿qué te opinas de esa dramática situación del mundo? Estos dos amigos viejos ya, que se conocen la seña, coinciden de nuevo. Bueno, Putin es muy duradero, gobierna prácticamente sin alternativa de poder, como es la costumbre en los... Uh-huh. Pero, en ese tipo de regímenes muy cerrados. Sí, pero no habla, es decir, si en el pasado se juntaron y no hablaron de sus diferencias, es decir, ni de las razones por las cuales, no. O sea, ellos hicieron ellos supieron coexistir, podríamos decir. Un espacio de coexistencia. Sí, ok. Pero somos los jefes. Uh-huh. Y nos repartimos el mundo. ¿Y viene el conflicto ahora? Bueno, hay 56 guerras, en todas las cuales ellos están en un lado. Y el otro está no, entonces. En todas, olvídate, uh-huh, que ellos, no hay guerra que los libre. Uh-huh. Pero vamos a ver, si puede ser una de las estrategias de negociación de Trump. Vamos a dejar que Putin hable y después vamos a ver qué es lo que él quiere. No, porque hay que hablar negocio más que cualquier otra cosa. Gobernaron de manera común, uh-huh, 4 años. Sí. Claro, los determinantes son los de Trump, uh-huh, porque duró 4 años, mientras que Putin sigue ahí. Cualquiera que llegue, sí, tiene que coincidir con él. A pesar de que Nostradamus hablaba de que Putin iba a morir
al final de este año. El año se está acabando, que va. Sí, pero a lo mejor hay que ver con qué calendario lo calculó, si con el gregoriano, con el juliano, con el revolucionario, con el francés, con cuál de toditos será que lo habrá calculado. Eso es importante, eso es importante. El bisiesto, el no cierto, o cuál será. Además, Sí, sí, los videntes, eso siempre tienen sí, un punto de corrección. sí, como que tiene. Siempre le pega. Sí, pero el asunto es que ya la gente apuesta a conocer un poquito a Trump por lo que hizo en el pasado y basarse en cómo él asumió algunas cosas durante su pasado gobierno para tratar de prever cómo va a actuar ahora en este. No sé, sería un error. Ese tipo de gente es sumamente maleable. Dúctil y maleable. Se maneja frente a las circunstancias. Ajá. Sí. Sí, pero ahora con toda esa guerra abierta tienen más cosas de qué hablar. 56 guerras vigentes al término del 2024 y sus consecuencias eventuales. Y detrás de todo eso hay o ruso o americano o ambas penas a la vez. Y muchas otras Sí, cosas. pero en bandos diferentes. En bandos diferentes, claro. Sí, pero por ejemplo, ¿qué buscaba Putin en Siria? Con tanta influencia que se llevó el muerto en la maleta. Ay, Dios mío. Sí. Fue un avión ruso que lo llevó a Rusia. Se llevó el muerto en la maleta. Sí. Asad, camina, ven, ya. Sí. Con tu familia. Ay, cónchale. Pero no. 56 guerras vigentes, ordenado por número de muertos desde la guerra ruso-ucraniana reiniciada en esta etapa del 2014, porque en la historia precede a la existencia misma del agresor. Los muertos son 172.226 ucranianos versus 306.143 rusos. Y le siguen 242.000 o a 246.000 de los conflictos árabes israelíes iniciados en 1948 al renacer mismo del Estado judío moderno. Pero aquí en lo que es la palabra habla de cómo los compromisos de Trump y de Putin con ayudar a Israel. O sea que eso Bueno, va a seguir siendo David Goliat. Estados Unidos y Rusia tuvieron una coincidencia en el problema judío en los años iniciales de la reconstrucción del Estado judío. Sí. Porque ellos tenían minorías judías en su seno, a las cuales apoyaron frente a la crueldad de la matanza hitleriana y de los campos de concentración de Hitler. Sí. De manera que en ese momento, al fin de la Segunda Guerra Mundial, ellos, a pesar de que era Stalin, era bastante más duro que Putin. Sí. Ellos coexistieron en la solidaridad aunque al final de la vida de Stalin hay un conflicto que nunca se ha documentado suficiente, que es la conspiración, entre comillas, de médicos judíos, a los cuales se comenzó a perseguir. Murió Stalin y se suspendió eso y se soltaron los presos. Tenían eminencias presas. Sí, porque decían que Stalin era paranoico. Un poco más que eso. Un paranoico con poder. Sí. Todos los tiranos son paranoicos. Todos los tiranos son paranoicos. Bueno, lo cierto es que el clima en que se van a volver a juntar uno que siempre ha gobernado y uno que se va y volvió. Eso pero es. hay que decir que Trump está más maduro hoy. Sí, ya.
Él está buscando, hace rato que, No, y hasta con... y- que está buscando una sintonía con Maduro en Venezuela. sí, más... ¡Ah! más, más maduro, no solo de edad, sino más a lo maduro también, vamos a ver. A lo maduro de Venezuela, sí. Esa sorpresa que acaba de dar con la cuestión del canal de Panamá, Cónchale. llena de tonterías. Yo creo que la cantidad de votos con la que ganó le está haciendo pensar que él es capaz de más cosas de la que debería atreverse, ¿no? Porque José, bregar Solo- con el canal de Panamá. Solo dos presidentes en la larga lista de presidentes norteamericanos Ajá, han repetido saltando un periodo. ajá. Solo dos y él es uno. Ujú. Entonces tienes razón para tener seguridad en sí mismo. No, y Se también- puede provocar y pellicar donde le dé la gana. Sí. para un pequeño grupo. Porque por pellizco a mujeres lo han cogido No, preso, lo no, han ya. sometido a la justicia por poner mano. No, y ahora llegó Gacho también al poder. Para un pequeño grupo de televidentes, dentro de lo que estoy yo, preguntan qué beneficio tiene la guerra para los países que la patrocinan. Beneficio real, económico. Bueno, ¿Cuál hay, es? hay un momento clave en la historia humana que fue cuando el presidente Eisenhower le entregó el poder a John Kennedy, ¿A quién? a John F. Kennedy. Ajá. Le dijo, tenga cuidado, presidente, con el complejo militar industrial. Hablaba un hombre del complejo militar industrial. El general ganador por parte de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, presidente de su país en un periodo, o dos, no recuerdo. Le decía, tenga cuidado con el complejo militar industrial, porque su voracidad por el dinero, su voracidad de riqueza, lo conduce a todo. Y ese pensamiento debe estar presente en todo Pero aquel esto aumenta. que gobierne sobre una... Muy bien, pero ese complejo que no tiene un nombre Estados Unidos, sino que ponen todas las industrias en esa dirección. Todo el que puede muerde ahí. Todo el que tiene. Todo el que puede, que tiene recursos, Muy bien, pero le ¿quién? toca un pedazo. Porque en lo que eso se prepara, el Estado, ponemos el Estado norteamericano, tiene un gasto que va al presupuesto y ese presupuesto se refleja en el ciudadano. Y el ciudadano a veces se defiende y dice, no, yo no voy a financiar empresas de guerra. Y lo hacen y se lo ponen por encima de la cabeza, pero a su vez China, Rusia, Inglaterra, Francia hacen lo mismo. Unos más, otros menos. Pero Bueno, dependiendo pero de... probablemente los más poderosos gastan más dinero en términos netos. Antes de tú llegar, yo puse ejemplo de República Dominicana y Haití. No se justificaba nunca que haya unas fuerzas armadas como la teníamos y como la tenemos. Porque Haití se puede resolver en caso de un conflicto con la mitad o la cuarta parte de lo que tenemos. Sin embargo, vimos ahora que personas que no tienen con qué comer tienen armas que no pueden comprar, pero la tienen. Sí, pero eso es minúsculo. Se habla mucho en el Bueno, es para multiplicar por lo... se habla mucho de la libertad con que el ciudadano norteamericano puede comprar un arma. Eso es proverbial. ¿Puede comprar? Un arma. Ajá. Eso es proverbial. Y a través de ese comercio, los norteamericanos son exportadores netos de armas para uso personal en el mundo. O sea, hay gente que va a Estados Unidos a comprar un revólver porque lo vende donde quiera. Y sin requisitos mayores. Entonces nosotros compramos armas norteamericanas. Pero claro. ¿Y eso va a compras y contrataciones? No, yo no digo eso. Que el Estado dominicano compre en ese mercado. Ni siquiera tiene tanta fuerza para hacerlo. Pero en términos individuales sí.
No hay dominicano que llegue a Estados Unidos que no compre un arma, porque se puede comprar en el mercado. Pero esa no es la que pesa en la balanza En la industria. financiera de esa industria. La que pesa es la renovación de los stocks. ¿Cuántas veces se ha entregado armas a Ucrania? De parte de todos los países que la apoyan. Sí, como ahora. Bueno, A Ucrania le dieron ya armas. han renovado el parque ucraniano. Y mira que Ucrania en el seno de la Unión Soviética era de las que más confianza tenía en el Estado, al extremo de que una fábrica de aviones muy poderosa, la de las grandes cargas, los modelos de Antonov, sí. se parecen a él porque es tan grande como un avión. Sí, sí. Pero volviendo al tema ese, José, Rusia y Estados Unidos tuvieron una luna de miel con Trump y Putin en el periodo anterior, que duró inclusive hasta las elecciones, que se acusaron mutuamente de que estaban ayudando. Sin embargo, ahora vemos que hay posibilidades de que esas dos personas se enfrenten seriamente, porque hay 50 y pico de conflictos en que cada uno está en un lado diferente, con intereses diferentes, con fábricas de armas diferentes, que tienen que venderle a estos conflictos. Olvídate, ellos apoyan a base de que venden en algún sitio, en algún nivel. Pero hay conflictos en que ellos están del mismo lado. En el de Siria, tengo entendido, que estaban del mismo lado. Pero el predominante en esa alianza era Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque fueron Entonces, los que se llevaron el en muerto. Siria estaba Estados Unidos, Rusia y los judíos del mismo lado, Probablemente. contra los musulmanes. Probablemente. Digo. Pero Porque posiblemente. eso no lo entiende mucha gente. Posibles y probables. Está bien. Seguimos entonces, Carlos. Sí, no, pero analizar el panorama de cómo es que Trump llega a la presidencia. Con a su pie rendido los más señores de la plutocracia terrenal, jugadores de bolsas, tanto de barajas políticas, desconocedores que son o que simulan ser de la experiencia alemana y japonesa al término de la Segunda Guerra Mundial. Se olvidan o hacen que se olviden las grandes transformaciones que caracterizan el mundo moderno y las consecuencias de los cambios climáticos y sus consecuencias en el dominio de la energía y sus consecuencias, de la debilidad del dólar como moneda de intercambio dominante por el asunto de su emisor cuando emite sin control para el sostén de sus criterios imperiales en detrimento del equilibrio a que obliga su papel. Es necesario, Carlos, Sí, aterrizar en la situación dominicana, sí, que es la que implica ese comentario. sí, pero es el asunto para introducir eso de la incidencia en la parte dominicana. Es que veo que está siendo Trump apoyado por personas que desconocen todo lo que son esos avances, esa búsqueda de la protección del clima, de las nuevas tecnologías, de los nuevos combustibles. ¿Es la victoria de Trump un aliciente para todas esas personas que quizás quieren desconocer lo que es el nuevo rumbo que debe tomar la humanidad? El gran compromiso de Trump en ese sector está claramente definido con su aliado más señero, que es Elon Musk. el hombre más rico del mundo. Sí, Un hombre muy seguro de sí mismo. el más poderoso sin ser electo. Sí. Sí. De manera que él marca el camino. Pero en la República Dominicana hay que tener el pudor de marcar el propio camino. Sí. ¿Qué le conviene al país? Seguir comprando y contratando a muy largo plazo plantas eléctricas a base de combustibles fósiles. De combustibles de fósiles, es lo correcto. Porque es generado por los fósiles. Sí. Le conviene a la República Dominicana teniendo fuentes de energías renovables identificadas que tienen el más bajo costo de producción posible hoy, salvo el problema de las pilas que se está resolviendo
en cada noticia del día. La capacidad de mantener los excedentes energéticos de la energía renovable, porque no es permanente. Puede haber hoy brisa, mañana silencio de los vientos. Puede haber exceso de producción por los vientos o por el sol en un momento determinado. Hay que guardar la energía residual, conservarla, o llevarla a las líneas si tiene méritos suficientes para eso. Pero ese es el tema que debe estar tratando la inteligencia dominicana que se ocupa de esas situaciones. Y no inventando obstáculos para los que confiaron en ese sistema e invirtieron en ese sistema, no solo para economizarse un dinero, que cualquiera lo debe hacer, no que lo puede hacer, sino que lo debe hacer. Y sencillamente le desconocen la palabra comprometida. Usted firmó un contrato de tal manera, no me venga a cambiar las reglas después que yo tengo una inversión hecha. Simplemente por un criterio secundario de la transmisión de la energía de un lado a otro y la utilización de las vías que pueden hacerlo. Claro. De manera que parece que en la dirección de Minas hubo un cambio importante. A nuestro amigo don Antonio Almonte lo mandaron a un cargo diplomático. Y un secretario de Estado de la presidencia pasó a ser el jefe de todo el sistema de energía y minas. Y se siente que hay un lenguaje ligeramente diferente. Pero sobre la base del desconocimiento de la palabra empeñada, no se va a ninguna parte. Porque la credibilidad del Estado frente al ciudadano no puede ser defraudada. De ninguna manera. Los déficits del sistema energético son déficits de la organización burocrática que es incapaz de manejar eso, y por eso se privatizó el sistema. Por eso se entregó al sector privado el manejo del sistema. Pero por alguna consecuencia se quedó la parte de comercialización en manos del Estado, que era la debilidad del otro sistema. Entonces, ¿para qué se entregó la generación? Bueno, que la generación está produciendo ahora, siempre está produciendo para acumular déficit. Y así no funciona. Lo que ha hecho es trasladar una parte y dejarle la parte sana, la parte manejable en términos de administración, a la sociedad civil. Pero eso no es todo. Un proceso de producción y distribución energética necesita ser coherente, necesita mantener su solidez, sus compensaciones. Es un solo proceso de servicio público. No son dos cabos de proceso, uno que no le duele a nadie y otro que está más o menos mejor atendido, por lo menos en términos de rendimiento económico. Pero así es muy bueno. Sí. Bueno. Tú me garantizas los pagos, tú me garantizas el gasto, y a Dios que reparta suerte en lo otro. Pero estamos hablando de déficit centimillonarios anuales, tanto en el sistema energético como en otros aspectos del manejo público. Por ejemplo, los subsidios a la gasolina que se acordaron hace ya muchísimos años frente a un espasmo de precios. Hoy la tendencia es que los combustibles de fósiles comiencen a bajar de precio. Y Estados Unidos es el mayor productor de petróleo con esas deficiencias, con esa malignidad en su uso. Sí. Vamos a ver cuáles son los resultados. Porque eso se lleva, esa caída de los precios de los combustibles fósiles, significan para Estados Unidos el desplome del dominio de su moneda. Es un factor determinante
en la comercialización con el lenguaje del dólar como traductor de los intereses comunes. Yo compro, usted vende. Sí. Esa relación se va a desplomar. Es más, ya Arabia Saudita Sí. le sacó los pies. Oye. Y Arabia Saudita era cabeza del La producción. del petrodólar. Una contención del dólar para que no fluyera excesivamente en el mercado. Le daba privilegios adicionales a Arabia Saudita. Ahora reniega porque sabe que se le van a desplomar y que no puede tener esa guarida de dólares contenida. Eso tiene que ver también con la inorganicidad, vamos a decir, que tiene el dólar hoy en día, es decir, de de las emisiones sin sustento, que son las que financian la economía americana. Sí, porque los Estados Unidos tienen un solo requisito para emitir dinero: una resolución del Senado Solamente que eso. lo autorice. Vaya criterio. Pues se supone que el Senado maneja la política, Sí. no las finanzas. La finanza tiene que concebirla y ejecutarla un organismo que tenga conocimiento de esas cosas. Eso no está sujeto a criterios de veleidad dudosa. Entonces, el valor del dólar tiene una íntima relación con la cantidad de petróleo que se pueda comprar con él. Y si los árabes le crean el petrodólar, entonces se crea la situación que tenemos. El petrodólar existió hasta hoy. Ajá. El petrodólar era una ventaja que tenían los árabes de contener, de acuerdo con Estados Unidos, un paquete de dinero que no concurriera en demanda de productos o de dinero norteamericano circulante al mercado americano de suministros. Ingeniero, ¿cuál fue el argumento que tuvo el presidente Jimmy Carter para firmar el acuerdo de la entrega del canal? ¿Y qué argumento tiene Donald Trump para rescindirlo y volver el canal para atrás? Mira, yo tengo aquí, hice una copia de El documento que se firma. no del manejo del canal desde que se concibió hasta que se puso en ejecución. Sí. Ingeniero, tenemos la pausa obligatoria de las 7, entonces. Los que le dan seguimiento a los viernes de José Israel entenderán que el tema del canal tiene mucho que ver con algunas cosas que para uno entenderla, cuando se habla de José Israel Cuello, hay que subirse en el Pico Duarte para ver a distancia las cosas, porque él se nos va adelante a veces, muchos años. Y ha siempre hablado de que la posición estratégica de nosotros era importante. Y se puso de manifiesto cuando Danilo Medina se le ocurrió la infeliz idea de ir a China y de, al tomar posesión, Luis Abinader, su primera declaración pública es nada estratégico con China. Hoy aparece un tema que va a ser único para este segmento, en que José, hablando de la posición de Donald Trump, nos va a contar a qué es lo que él se está refiriendo. Porque mucha gente en la calle te dice, no, lo que pasa es que Donald Trump lo que está diciendo es que como ellos construyeron el canal, nadie más se debe beneficiar y que el paso de sus barcos no, es otro problema y José nos lo va a explicar. El tema también es que los chinos son los principales protagonistas de este problema. José. Bueno, los chinos, por decreto norteamericano, fueron santificados durante algunos años y los resultados no pueden ser mejores. ¿Por qué? 700 millones de gente pasaron a vivir de una forma diferente. Eso es un mérito fundamental en toda empresa humana. Usted no puede hacer ningún proceso llamado revolucionario para hambrear al pueblo
que somete. Eso es un disparate. Eso es incorrecto. Usted no puede empobrecer la sociedad que recibe para gobernarla. Usted debe enriquecerla y tratar de que cada día viva mejor. Y eso se logró por esa sinergia entre ellos dos. Entonces ahora comienzan a discutirse los harapos de aquella alianza virtuosa en términos de aberraciones. Esta síntesis yo la hice como un ejercicio de investigación y la traje para discutir algunos aspectos aquí. Realmente, antes de parir el canal, se parió a Panamá. Sí. Panamá era el departamento cuna de Colombia, cuna por los sitios cuna que todavía existen en Panamá. En los sitios. Cuna, NHA. Acunha, sí. Sí. Esos indios existen todavía y era el departamento cuna de Colombia. Sí. Algunos nacionalistas panameños en ciernes Sí. apreciaban que un factor de riqueza para constituirse nación era la posición geográfica y la posibilidad de construir un canal. Sí. Y comenzaron a construirse ellos como nación, gestionando proyectos y posibilidades de hacer ese canal. Bueno, 1000 conflictos dieron como factor de que sin construir el canal se comenzó a construir a Panamá. Sí. Como concepto, como nación, como Tenían como ente vivo. Tenían rasgos todos los requisitos y los rasgos necesarios para considerarse otra nacionalidad distinta a Colombia. Viable. Viable, Una nacionalidad viable, porque es una concentración de lo colombiano en un solo espacio. Sí. Que hasta ese momento no tenía tanta importancia, sino cuando el comercio mundial creció, la propia economía norteamericana ya daba señas de ser una gran economía No, y necesitaba ese tránsito. ¿Quién fue el creativo de separar Panamá, de ser una provincia colombiana a ser un país independiente? El canal. El canal. Pero eso no estaban los americanos en eso, eran los franceses, ¿verdad? Los franceses fueron los que lo vieron. Eso Pero viene- eso desde viene el siglo de- XVI, ya los colonos españoles Sí. de todas las naciones circundantes reclamaban el canal. Oh. Porque Sí. ellos comercializaban. Aquí en los Desde Vasco Núñez de Balboa, que se subió en una montaña y veía los océanos. en los pechos de barcos que están en los salones de exposición, hay porcelana china de las dinastías más remotas de China, que cruzaban de alguna manera la frontera del continente americano, así sea, transportándola por tierra durante el espacio transitable. Sí, sí. Y que luego cayeron en el fondo del mar. Tuvieron muchísimo tiempo, se encontraron y están conservadas ahí como muestra de que ese comercio existía a pesar de que no había canal. Sí. Y naturalmente su existencia ha sido muy favorable para la economía mundial. Ahora eso de decir que Panamá se la quitó a Estados Unidos, ¿y quién le quita a Estados Unidos nada? ¿Has visto que a los grandes, los chiquitos le pueden quitar cosas? No. Pero yo le preguntaba que cuál fue el argumento del presidente Jimmy Carter de firmar ese acuerdo de devolver el canal. Pero varios presidentes, Kennedy estuvo allá discutiéndolo también. O sea, el compromiso de la clase política con ese criterio, con esa idea, fue muy grande, fue muy continuo. Eso es negocio para Estados Unidos, pero para Panamá ese es el negocio. Ellos viven de eso. Entonces Omar Torrijos reclamaba eso. Omar Torrijos tuvo la dicha de estar en el momento preciso al frente de eso. Él de alguna manera logró una impronta de poder en Panamá que garantizaba a los que usaban el canal que con eso no se iba a retosar. Y ya, si lo manejan bien, ¿qué le importa a usted? Eso es negocio para Estados Unidos. Eso tiene un valor estratégico fundamental que Estados Unidos no pueda proteger con los recursos que tiene
cuando ellos esos mismos recursos lo utilizan en todo el globo terráqueo a su gusto y disgusto. No, hombre. ¿Y se ha convertido Panamá en un país próspero en los 24 años que tiene administrando el canal? Sí, porque el canal le produce 3.000 y pico de millones, 30.000, qué sé yo, millones de dólares anuales, que es un excedente que garantiza el presupuesto administrativo del Estado panameño. Mire. En Panamá prácticamente no, el impuesto al consumo de la gente prácticamente es nada comparado con lo que genera el canal. Pero Mire. para Estados Unidos eso es una molestia, es un negocio de capaperro. Sí, señores. Yo estuve durante un taller de la Fundación de García Márquez, estuve en una cena en el restaurante que está frente a la esclusa de Miraflores. Y una cosa que a mí me impresionó bastante, que creo que es el menú más variado que yo he visto o que persona alguna puede ver en su vida. Parecería como que cada ingrediente lo pasan con una mano desde uno de los barcos que va pasando del canal, porque el hecho de ser un canal interoceánico convierte a Panamá en un lugar donde usted puede, a Panamá como país, en un país donde usted puede encontrar algo de cualquier parte del mundo. Y sobre todo, esa zona libre de Colón, que quizás es el único o el hub fundamental donde se pueden conseguir mercancías de cualquier continente, principalmente de China, es un asunto que ha sido aprovechado por el comercio. Antes de que los chinos trajeran la cosa directamente para acá, había que ir a comprar a esa zona, a la libre de Colón. Y estaba viendo también las tarifas. Por ejemplo, hay barcos, imagínense un portacontenedores que tenga que pagar $90 por cada contenedor. Ahí hay barcos que pasan, que por cruzar el canal pagan $1,5 millones. Y unas tarifas, por ejemplo, de que si es un crucero o una embarcación de turismo, por cada pasajero hay que pagarle al canal de Panamá $138. Sí, pero ese es el derecho de uso que ellos cobran. Sí, no, y el costo de mantenimiento de una obra de ese tamaño lo es. Para que pase cada barco, hay que llenar esclusas y vaciar esclusas. Sí. No, lo que cuesta operar una bomba. Es un ascensor de agua. Sí. Sube el agua, sube el barco, pasa a un sitio más alto y baja el barco porque Sí. baja el agua. Que no es un mecanismo, No. es una operación costosa. Es una operación sumamente costosa. Cobrar no es ganar, No. no necesariamente. Esos números, cuánto se cobra, son muy diferentes a cuánto se gana. Lo que eso Deja gana después. para Estados Unidos es una tontería. Para Panamá es la razón de vivir. Ahora, si tú quieres mantener el que te opera el canal, llévate bien con ellos. Claro. Llévate bien con ellos, porque si lo meten en la garata política, ahí mismo se daña. Sí. Ahí mismo deja de ser útil. Ahora, yo vi en una película basada en un libro de John Le Carré, que usted sabe que John Le Carré era el autor del espionaje. Él era... Él no se inventó el espionaje, ¿no? No, él no solo... Él narró el espionaje. ¿Él? ¿Qué? Él narró el espionaje. Noveló, John Le Carré noveló el espionaje. Noveló no, nadie novela eso. No. Lo narró. Narró el espionaje. Sí. Decía en su novela, en una novela que se llama El Sastre de Panamá, que había una cláusula, yo no sé si será real o ficción, de que Estados Unidos, aún habiendo entregado el canal luego del tratado de Carter y Torrijos, que mantenía una cláusula de que en caso de que se pusiera en riesgo la soberanía del canal o la posibilidad del tránsito interoceánico, que Estados Unidos tenía la capacidad y la facultad para intervenir en su defensa. No sé si será verdad eso. Pero si es así, puede haber alguna posiblemente puede si lo haber- digo yo, no le carré. No, pero ellos tienen que garantizarse el tránsito, porque para ellos el tránsito es necesario.
O sea, de repente tú has montado unas redes comerciales que tienen en cuenta ese tránsito. De repente tú puedes prescindir de ese tránsito sin que te alborote No, y por ahí pasan, la comunicación mundial. no, La y- buena noticia no, es, por ahí ingeniero, pasan portaaviones y submarinos también. la buena noticia es que toda esa promesa de campaña que hizo Donald Trump, muchas de ellas no se pueden cumplir porque Donald Trump no es un rey omnipotente de Estados Unidos. Tiene que sujetarse a la parte política del Congreso. No, pero él tiene un dominio político grande. O sea, sus mayorías. Pero hay un run de una división del Partido Republicano a nivel congresional con los propósitos de Donald Trump. Bueno, eso es un rum todavía. Ayer Hay que estar bien con el presidente también. se produjo en la revista 110 unas declaraciones sin precedentes sobre el tratamiento y mejora del deterioro que produce el Alzheimer. La doctora Robles nos hizo una recomendación que en el futuro, no en la presencia del profesor Cuello, porque ayer ella nos puso de ejemplo, eso me trajo algunos problemas. ¿Verdad? Así es que vamos a dejar ese tema pendiente, pero no para el Día de los Médicos. El tema de el canal de Panamá, de las armas, de todas esas cosas, lo vamos a tratar en enero porque José, la única semana que coge es el viernes último del año, ¿verdad? Sí. Pero además tenemos aquí un invitado Sí, con los pies más sobre la tierra que yo. sí, hombre. No. Yo estoy volando, yo estoy volando fuera. Entonces, estás? que vuelo fuera de los acontecimientos inmediatos. No, el, ya que no. el que viene ahí está fajado por las situaciones inmediatas. Sí. Querido Gómez Mazara, aquí, No. démosle lo que pasa paso. es que nosotros estamos aquí hablando del canal de Panamá y él viene a hablar de otros canales también, pero que son Sí, de otro tipo de de canales. otro tipo de canales. Sí, pero Y de otras cosas. Sí. No, lo que pasa es que nosotros quisimos, es una pena que José no se quede con Guido, porque aquí se está hablando de los hijos de, Ah, y yo generalmente al ingeniero Cuello prefiero que nos hable de cosas de hoy, no de 100 canciones y 1 millón de recuerdos, pero cuando tú hablas de los hijos de, tú no puedes comparar un hijo de Winton Arnaud, que es amigo mío, Winton y su hijo, con Guido, hijo de Maximiliano Gómez. Son dos cosas muy diferentes, pero la estamos metiendo en el mismo saco, es muy diferente. El tema de los hijos de, que parece que va a ser el tema de estos 1000 días que nos quedan, sí, así es. ¿verdad? Sí. Supongo también que esa nueva ley, José, o disposición del candidato independiente, todo el que se ponga bravito porque no es seleccionado como candidato, va a irse a inscribir, se va a inscribir como candidato. es un viejo pujo de la clase ¿Un viejo? un viejo pujo de la clase política. Bueno, vamos a una pausa.